contacto, permítame en este momento, con el doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, toda una institución. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Igualmente, Javier Martín Reyes, dime una cosa, ¿es hipócrita la Corte? Yo creo que es profundamente incongruente, Pepe. Y yo te diría por dos razones, ¿no? La primera de ellas es porque esta es una corte que desde el día cero dijo que la austeridad iba a ser una de sus políticas. Eso nadie se los pidió, Pepe. Fue una decisión que ellos mismos toman. Ya sabemos por qué, porque se quieren alinear con el discurso gubernamental. Por más que digan que fueron ministras y ministros electos por el voto popular, sabemos que esta es una corte que llegó gracias a esos ilegales acordeones que estuvo promoviendo el gobierno de Morena, aunque formalmente no participaron los partidos políticos, ya todos sabemos cómo fue que llegaron ahí. Tratan de alinearse con el gobierno de López Obrador o el gobierno de López Obrador en esa retórica de la austeridad, y de repente vemos que aparecen pues nada más y nada menos camionetas muy lujosas que evidentemente de austeras no tienen nada. Y la otra gran paradoja, Pepe, pues es que esta es una Suprema Corte de Justicia que se supone que es la garante de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos y de las resoluciones. Es una corte que incluso ha tomado decisiones en materia fiscal, ¿no? Donde están mandando la señal de que hay que pagar impuestos, ¿no? Piensan los casos, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, otros asuntos importantes de materia fiscal donde la Corte ha tomado decisiones controvertidas, y de repente vemos que es una Corte que está muy buena para pedirle a los otros a que paguen impuestos y paguen otro tipo de contribuciones, y de repente salen con estas camionetas que no solo son lujosas y que van en contra de esa política o de esa supuesta política de austeridad, sino que al mismo tiempo lo que terminan haciendo es adquiriendo camionetas con placas de Morelos. Y uno diría, bueno, pues ¿por qué con placas de Morelos? Pues ya lo sabemos, aquí en la Ciudad de México hay muchas personas que tienen este tipo de vehículos. Algunos de ellos sí tienen residencia en Morelos y no pasa nada, pero también hay muchas personas que no tienen ningún tipo de conexión ni residencia en el estado de Morelos, pero que sacan camionetas con placas de Morelos precisamente para no pagar la tenencia. Entonces, esto es una corte que no quiere pagar tenencia. A mí me parece también una falta de congruencia brutal. Y por último, Pepe, te diría también, pues es una falta de una mínima concepción de dónde están parados. Esta sí parece que es una Suprema Corte con integrantes pues que no entienden ni cuál es su importancia, ni cuál es su relevancia, ni qué posición están jugando, ¿no? Es decir, a mí sí me sorprende mucho que esta sea una decisión que se toma en órganos institucionales, en órganos colegiados. Imagínate cuántos ojos revisaron esos contratos, cuántas personas vieron ya las camionetas con las propias placas, ¿no? Las y los ministros, imagínate, ¿no? Si ellos se creyeran de verdad esa retórica, de repente reciben una camioneta de este tipo y que a nadie le haya sorprendido decir, oigan, acá hay placas de Morelos, esto es incorrecto, nosotros no lo podemos hacer. No, es hasta que los medios de comunicación los descubren que entonces sí ya dan un paso para atrás y dicen, ahora sí vamos a cumplir con la ley y ahora sí vamos a ser austeros, ¿no? Una incongruencia brutal y también una falta de oficio que es muy preocupante, Pepe. Se acabaron los contrapesos ciertamente al gobierno y a todo lo que viene de ahí, y la Suprema Corte, por supuesto, es la Suprema Corte del Bienestar, todos lo sabemos, la Corte de los Acordeones, muy bien. Y lo único que queda de contrapeso justamente es la prensa, los medios críticos, los medios de comunicación, para demostrar, como es en este caso, que se están cometiendo irregularidades. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el prestigio de la Corte, de la tremenda Corte hoy? Yo diría, Pepe, creo que no es exagerado decir que México ya difícilmente podría considerarse una democracia constitucional. Precisamente por eso las democracias, Pepe, tienen ese apellido de constitucionales, porque el constitucionalismo es esa corriente de pensamiento que tuvo una difusión a lo largo y ancho del mundo, que parte de la premisa de que el poder siempre tiene que estar controlado institucionalmente. La separación de poderes es uno de esos instrumentos de control, y precisamente la existencia de un poder judicial independiente es lo que permite que tengamos un sistema de pesos y contrapesos.
Eso ya se acabó en México, es decir, hoy ya nadie puede esperar que esta Suprema Corte de Justicia, en este contexto, donde un día sí y otro también hacen reformas constitucionales, donde podrían destituir a cualquier ministro de la Corte a través de juicios políticos, donde están las amenazas de los juicios o los procedimientos penales y los desafueros o las declaratorias de procedencia. En ese contexto ya nadie espera que esta Suprema Corte pueda tomar una decisión en contra de políticas públicas importantes para el gobierno, ¿no? Han desaparecido, Pepe, como tú lo dijiste bien, los contrapesos a nivel institucional. Pues el Congreso ya lo sabemos, la presidenta suele mandar iniciativas y salvo algunos casos muy contados, la verdad es que terminan funcionando como una mera oficialía de partes, ¿no? Ya no hay un poder judicial independiente porque ya todos sabemos cómo llegaron estos integrantes de la Corte. Hay algunos integrantes, yo diría, Pepe, que son hasta más radicales que el gobierno. Ese sería, por ejemplo, el caso de ministras como Lenia Batres. ¿Qué es lo único que queda, Pepe? Los contrapesos sociales. Queda, por supuesto, la prensa, los medios de comunicación. Eso es algo que no hay que despreciar. Hay quien dice, no, pues ya se consumó la regresión autoritaria. Ojo, ya dimos pasos firmes en esa regresión, pero todavía podría empeorar todavía más la cosa. Por eso es muy importante cuidar a la prensa libre y a la prensa crítica, que es una condición indispensable. Y lo otro que todavía más o menos existe, Pepe, y que también hay que cuidar, y por eso es muy importante la reforma electoral, es el contrapeso de las urnas, ¿no? Por eso Morena y aliados, creo, Pepe, lo que van a querer impulsar es una reforma para que Morena no vuelva a perder una elección, ya sea para que Morena gane a las buenas o por lo menos para que no pierda a las malas, y por eso quieren el control de los árbitros. Quedan todavía algunos contrapesos, ya no de tipo institucional, pero que siguen siendo importantes. ¿Y a dónde está el prestigio de la Corte? Pues yo te diría, Pepe, pues a donde estaba el prestigio de la vieja Corte en la era autoritaria del PRI, ¿no? O sea, en México durante muchísimos años, durante esos gobiernos autoritarios del PRI, pues sí, había Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no era un contrapeso efectivo, era una corte que era parte del sistema político. Ahí no llegaban las y los mejores juristas de este país, ahí llegaban políticos. A veces venían de cargos públicos, venían de ser diputados, senadores, ¿no? A veces incluso venían de cargos abiertamente partidistas en el propio PRI. Estaban un rato en la corte, era una chamba más de ese régimen autoritario, y muchas veces se iban sin concluir sus periodos porque tampoco era un cargo muy prestigioso, no es lo que con el paso del tiempo se fue construyendo la corte. Yo creo que desgraciadamente en esta nueva corte, en la corte del acordeón, en la corte de Hugo Aguilar, pues lo que está sucediendo es que estamos viendo un regreso a esa vieja corte donde la corte no era nuestro tribunal constitucional, no era la casa de la justicia, no el contrapeso, no, era una cosa diferente, era parte del sistema político, era un refugio de políticos con toga y era un lugar donde no se hacía valer la Constitución, sino se hacían valer los intereses del poder en turno. Ahorita lo que está sucediendo es que el poder en turno es de otro color, pero la manera de operar creo que poco a poco se está asemejando más a esa vieja corte del régimen priista, Pepe. Javier Martín Reyes, doctor, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado con este comentario. Como siempre, querido Pepe, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte igualmente el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.